para los que están cansados de correr, para los que no saben cómo parar sin sentirse culpables, para los que buscan respuestas y solo encuentran más preguntas. Esta historia es para ti. Quédate, porque a veces el alma no necesita avanzar, solo aprender a florecer, sin prisa y sin pausa. En el remanso de un valle olvidado por los mapas, donde las cumbres coronaban el cielo como custodias silenciosas, vivía un joven llamado Elian. Había llegado ahí tras años de búsqueda incansable, cargando en sus ojos una pregunta sin respuesta. ¿Quién seré cuando por fin lo sepa todo? Se decía que en ese valle habitaba alguien, que sin pronunciar palabra, transmitía certezas más firmes que 1000 discursos. Elian llevaba consigo un saco de ropa humilde, un cuaderno solo para garabatos y el peso invisible de su prisa. Cada mañana se levantaba impulsado por una urgencia. Escribir, aprender, sentir, avanzar. Y cada noche se dormía con la idea de que aún no estaba donde debía estar. Una mañana brumosa, mientras cruzaba el puente de madera que sostenía un chorro de agua clara y cantarina, sintió como el pulso le latía en las sienes. «No estoy avanzando», murmuró sin que nadie pudiera escucharlo. Y fue entonces cuando algo pequeño ocurrió. La ceniza de su impaciencia flotó en el aire frío, se posó en el agua y desapareció sin prisa, sin pausa. Esa tarde se cruzó con una anciana que llevaba una cesta de mimbre, con pasos lentos pero firmes. Había algo en su presencia, que no se parecía a ninguna historia que él hubiera escuchado en libros. No parecía preparada para detenerse, pero tampoco para ir rápido. «¿Buscas algo?», preguntó ella con voz suave, casi sin interrogación. Él tragó saliva. La frase le pareció una puerta discreta en su interior. «No lo sé», respondió tras un latido. «Tal vez respuestas». La mujer lo miró con una especie de compasión clara. «Pues ven conmigo», lo condujo por un sendero cubierto de pasto, donde los colores eran más vivos justo en el límite entre la hierba y las rocas. De pronto llegaron a una cabaña de madera oscura, empapada en musgo, frente a una cascada silenciosa. «Aquí vine un día para ver florecer un cerezo salvaje», dijo sin añadir datos. «Esperé sin que nadie me dijera cómo hacerlo». Elian la imitó, fijando la mirada en un brote diminuto, apenas perceptible entre ramas desnudas y retorcidas. No entendía el propósito, pero algo en su interior comenzó a quitar tensión. Día tras día, regresó a la cabaña. A veces llegaba con paso veloz, deseoso de ver un fruto, una señal, un milagro. Pero la anciana jamás ofrecía explicaciones. Solo recibía el viento, la lluvia, el silencio. Se acomodaban con sencillez, ella hacía té de hierbas, él barría hojas. Se sentaban, observaban. No había prisa, no había pausa, solo el pulso lento del valle. Una tarde, al sol poniente, ella se apoyó en un tronco viejo. «¿Crees que estás avanzando?», él pensó, antes de responder. «Llego con un deseo, pero me voy con nada nuevo». La anciana sonrió. «Y eso está bien». El joven sintió la tensión soltarse. No tenía que llegar, solo tenía que existir aquí. En el silencio, entendió lo que las palabras no podían explicar. Poco a poco, su persistente prisa se transformó en una expectación serena. Se sentía también sin pausa. Cada día funcionaba, caminaba, escuchaba el agua, hablaba poco. El flujo del valle le enseñaba a estar sin desgastarse, a sentir sin aspirar, a comprender sin forzar. Una mañana, tras un sueño de lluvia suave, el brote del cerezo abrió un diminuto capullo. Al contemplarlo, Elian se estremeció. No era el resultado de su deseo, sino del tiempo prolongado y de la fidelidad de un proceso. El brote era la florencia silenciosa de la paciencia vivida. Alzó los ojos al rostro de la anciana, buscando palabras. Ella solo respiró hondo, y él captó que había aprendido la lección. Las cosas más bellas no brotan por querer, sino por permitir. No lo sabía aún, pero esa mañana marcaría el inicio de una transformación profunda. Con la flor abierta, la anciana dijo: «El cerezo ya floreció. Ahora vendrán frutos». Elian sintió la vida girar dentro, hacia adentro. Durante años había perseguido frutos, logros, certezas, afectos, sin comprender que primero había que florecer, dar espacio a lo lento. Ella no le pidió que se quedara siempre ni que imitara su camino. Solo lo hizo consciente de que el camino interno requiere constancia y presencia, no precipitación.
Durante semanas siguientes, el valle se llenó de mariposas, unas pocas, luego muchas, que se sentaban en la flor del cerezo. Eran testigos mudas de la vibración sutil que surgía del silencio interno de Elian. Él las veía, asombrado, y se dio cuenta. Había comenzado a captar sin esfuerzo la belleza que antes ignoraba. Pasaron estaciones, hojas verdes, colores del otoño, ramas desnudas, nieve plateada. En cada ciclo, Elian sintió crecer una semilla interna. Aprendió que los procesos son invisibles a la vista, pero notables en el corazón. En cada reflexión interna su interior se enriquecía sin darse cuenta. Como el viento entre hojas, la enseñanza llegó sin anunciarse. En la quietud del valle, comprendió que no avanzamos solos, sino acompañados del tiempo. Y fue en la contemplación de lo mínimo que halló lo esencial. Una mañana, la anciana no estaba en la cabaña. Elian esperó, salió al prado, a la huerta en la que ella dejaba brotes de especies autóctonas. Siguió un surco hecho por su mano. Se sentó y esperó. El aire, el sol, el río, el canto de los pájaros, todo continuaba. Pero la anciana no vino. Elian sintió su corazón latir con calma. Por primera vez sin urgencias. Caminó hacia el cerezo, el brote que se abría a fruta. Observó el valle sin necesitar nada. Entonces la vio, acercarse despacio desde el bosque cercano. Las causas siempre nos siguen, dijo. Tú eres causa del valle que habita en ti. Él entendió sin más. No había promesas. No había instrucciones. Érase ahí la enseñanza pura. El valle que edificamos dentro brota en forma de presencia, confianza y frescura. En el silencio, comprendió lo que las palabras no podían explicar. Elian se levantó y la acompañó de vuelta a la cabaña. Ya no llevaba ansiedades. Su respiración era tranquila. Caminaba sin prisa, sin pausa. Se sentaron frente al cerezo. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. Ella lo miró como miran los cielos, sabios y pacientes. Lo que siempre hiciste. Vive. No creas que necesitas más. Elian bajó la mirada. Recordó su cuaderno, su deseo de apuntar esas enseñanzas, de analizarlas y enseñarlas. Pero sintió que no era necesario. El valle lo había enseñado. Sus frutos nacían en su pecho y no necesitaban certificación. Se levantó, recogió una pequeña piedra junto al río y la puso junto al brote. Señal de gratitud. Luego se inclinó, silencioso. No lo sabía aún, pero ese acto sencillo marcaba una transformación profunda. Con el paso del tiempo, la anciana partió del valle. No regresaría, pero antes de marcharse, dejó una semilla del cerezo para Elian. También, un bastón de bambú. Llévalo siempre contigo, le dijo. No para guiarte, sino para que lo recuerdes. La cura no está en la perfección, sino en seguir caminando. Cada día, Elian tomó ese bastón. Caminó más allá del valle. Entró en pueblos, habló poco, observó mucho. Ayudó a cuantos lo requerían, un carpintero con impaciencia por crear madera perfecta. Una madre que quería enseñar demasiado rápido, un niño que no sabía parar de correr. A ninguno les enseñó discursos. Los invitó a quedarse en silencio, a observar el brote, a esperar, a fluir. El bastón lo recordaba a cada paso, sin rigidez, sin apresuramiento, sin pausa vacía. Y así, el valle se abrió paso dentro del mundo. Una tarde, ya pasados los años, volvió. El valle seguía igual, sereno. Caminó sin prisa, sin pausa, con la suavidad de quien sabe que progresar no es una competencia, sino una danza con el tiempo. El cerezo ahora era un árbol robusto, lleno de frutos. Elian recogió uno, lo saboreó. Dulce, tierno, y comprendió que cada fase de la vida, quebradura, brote, flor, fruto, tiene su ritmo natural. Centró la vista en el valle. Vio el río que no apura su curso, y a la gente que llevaba en su interior semillas que florecerán si aprenden a esperar. Como el viento entre hojas, la enseñanza lo atravesó sin aviso. En un mundo que nos exige velocidad, la historia de Elian nos invita a aceptar que hay procesos que no se apresuran y no se detienen. Que florecer, sanar, entender, amar, todo encaja si nos atrevemos a seguir el pulso de la vida interior, con confianza tranquila. No existe un camino rápido hacia la esencia. Pero quien aprende a esperar sin pausa, sin prisa, descubre que su propia alma sabe dónde crecer. Y descubre, también, que ese crecimiento lo habita aquí y ahora.
como un brote que late bajo la corteza del ser. Aquel otoño, cuando el viento empezó a traer hojas amarillas y rojas al sendero, Elian sintió un peso antiguo abrirse paso entre su corazón. Recordó el mundo al que había llegado, alguien expectante, lleno de impaciencia, sin saber que lo urgía. Hoy comprendía esa urgencia, no era llegar, sino no perderse de sí mismo en el camino. Durante esa estación, se dedicó a abrir un pequeño huerto junto a la cabaña, no con la intención de poseer frutos, sino de observarlos crecer. Plantó semillas de trébol, judías, hierbas aromáticas. No había reglas. Aprendía que cada semilla sabría cuándo germinar sin que él lo dictara. Solo esperó. En una de esas tardes, la hoja de un trébol que él había sembrado se alzó hacia la lluvia. Él la sostuvo con asombro, como si descubriera el milagro del mundo por primera vez. Justo entonces, una frase se instaló en su mente. En la contemplación de lo mínimo hallé lo esencial. Elian respiró el olor de la tierra mojada. Sintió la firme decisión de no perderse de esos instantes. Soportar la belleza frágil de lo cotidiano sin apresurarla. La vida era eso, un brote, una gota, un rayo. Más profundo todo cuando no exigía ser. Esa noche, escribió por primera vez en su cuaderno. No planes, no metas. Solo una palabra. Aquí. Y una fecha. Y nada más. Pasaron semanas. La vegetación del huerto siguió su curso natural. Las semillas germinaron, crecieron, florecieron, se marchitaron. Algunos frutos nacieron y otros no. A Elian ya no le importaba el resultado. Disfrutaba del proceso. Lo vivía. Se descubría paciente. Sereno. Un atardecer, el viento estaba particularmente delicado. Levantó un polvo ámbar que cubrió su huerto, y las nubes le jugaron con luces doradas. Ese paisaje lo llevó a un recuerdo impaciente, la prisa veloz de los años anteriores. Lo comparó con sí mismo en ese momento, tranquilo, sin presiones internas, con la sensación de estar exactamente en su lugar. Entre la luz tenue, dijo en voz alta, «Gracias por dejarme quedarme». Y fue en ese momento que supo que la transformación era real. No se trataba de haber aprendido una técnica, una enseñanza, una forma de hablar. Era haber nacido nuevamente en la quietud, haber aprendido a habitar el presente con el cuerpo y el corazón reposados. El invierno llegó. Las mañanas eran cristalinas y frías. El río se cubrió de escarcha. El huerto, abierto a la intemperie, parecía dormido. Pero en la quietud invernal, Elian vio vida en forma de musgo, líquenes, ramas suaves, olores de heno, recuerdos del sol. Todo se sentía profundo en contraste con el silencio blanco. Un día, contemplando la orilla helada, sintió en el pecho una inquietud dulce. La palabra fluidez, suave como una caricia. Comprendió que la vida no era una pared que escalar, sino un tejido que aprender a entretejer con paciencia. Que no se trata de salir airosos, triunfantes, sino de estar despiertos. Siempre, se acordó de la frase de la anciana. El río no se detiene, pero tampoco se apura. Y comprendió que la serenidad implica movimiento, presencia, aceptación. El valle y el río no abandonan su pulso, por más frío o calor que llegue. Nosotros tampoco necesitamos. La primavera siguiente fue esplendorosa. El cerezo floreció de nuevo, 13 primaveras después. Elian, ya hombre maduro, lo contempló. Sentía en la piel la textura de los años, encuentros, ausencias, silencios. Pero también la hermana fuerza de estar vivo, sin urgencia, sin pausa. Se colocó al pie del árbol, cerró los ojos. Respiró. Al abrirlos, vio una mariposa posarse en un pétalo. Se sonrió, y entendió que era su propia alma revoloteando, libre, sin prisa para ir, pero sin pausas estériles para quedarse. Bajó la mirada, la mariposa voló, y él supo que era hora de partir del valle. No por urgencia, sino porque dentro, el valle lo acompañaría siempre. Tomó el bastón de bambú y avanzó. Se internó en el bosque, bajo un cielo limpio. No sabía a dónde iba. Y no lo deseaba. Solo caminaba con confianza. No existe un lugar al que debamos llegar para sentirnos plenos. No hay momento que nos redima. Lo que nos transforma es el acto de estar aquí, ahora, conscientes, sin fingir ni correr. Con la serenidad del río, la firmeza de la semilla que rompe la tierra, y la fragilidad de la mariposa que elige posarse. Así como el valle de Elian,
Todos llevamos un espacio interno que solo espera ser habitado con paciencia. Sin prisa, sin pausa. ¿Y tú? ¿A qué le estás exigiendo que florezca, antes de tiempo? Cuéntamelo abajo. Tal vez, al escribirlo, lo sueltes un poco. Y si esta historia te habló al alma, suscríbete.